¿Qué tal, estudiantes de primero de bachillerato? Les saluda el profesor Javier Burgos. En esta ocasión vamos a revisar un ejercicio de movimiento parabólico que está en el texto de física. En la página 37 es el ejemplo número 11. No hemos alcanzado a culminar el ejercicio en clase y algunos estudiantes pidieron que por favor se vuelva a hacer la explicación. Por cuestiones de tiempo, entonces la vamos a explicar de manera más detallada en este video para que ustedes puedan revisar y analizar y de esta manera poner en práctica el ejercicio. Bien, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice, un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 400 metros sobre segundo, con un ángulo de inclinación de 30 grados. Determina A, las componentes de la velocidad inicial, el tiempo que tarda en caer al suelo, el alcance y la altura máxima. Entonces vamos a hacer el gráfico aquí. Tenemos un acantilado, está el cañón que va a lanzar el proyectil. Recordemos que a 150 metros es la altura del acantilado. Estamos hablando entonces que esa es la posición inicial. Hace el lanzamiento del proyectil hacia una parábola. El proyectil, entonces ustedes podrán ver, tiene un ángulo de 30 grados y viaja en dos componentes. Cuando viaja hacia arriba y hacia abajo lo hace en el componente de las Y, mientras que cuando viaja en la distancia lo hace en el componente de las X. Entonces, esta es la trayectoria que siguió el proyectil. Recordemos que la velocidad inicial es de 400 metros sobre segundo. Bien, entonces nos pide hallar primero las componentes, es decir, cuánto es el valor cuando el proyectil viaja en el eje de las y cuánto es el valor cuando viaja en el eje de las X. Recuerden que cuando viaja en el eje de las Y, lo hace en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya que trabaja con la gravedad, y la gravedad es aceleración. Entonces aplicamos esta fórmula cuando viaja en el eje de las X. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Reemplazamos entonces los valores 400 por el coseno de 30, que es 0,86, y nos da un valor de 346,4. Les pongo la comprobación en la calculadora para que puedan observar. Recuerden que es importante poder trabajar en la calculadora. Se les hace mucho más fácil para obtener los resultados, sobre todo los procesos matemáticos. Tenemos entonces la velocidad cuando viaja en el componente de la X. Ahora vamos a realizar la velocidad cuando viaja en el componente de la Y. La fórmula que está ahí es velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Reemplazamos los valores, 400, que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo de 30 grados, que es 0,5, nos da un valor de 200 metros sobre segundo. Verificamos en la calculadora que el valor sea el correcto. Aquí está la aprobación. Entonces ya tenemos las dos componentes, ¿no? Componente X y componente Y, que lo vamos a necesitar en los siguientes valores que vamos a alcanzar. Entonces tenemos ahora sacar que cuando el tiempo cuando el proyectil llega a su etapa final, es decir, cuando la posición final es cero, cuando llegó al suelo. Entonces, esta es la fórmula general, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en Y, ¿ya? Por el tiempo menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Fórmula que ya la habíamos revisado también anteriormente. Reemplazamos valores. Entonces, voy a utilizar aquí el lápiz, para que podamos ir revisando con mejor. La posición inicial es 150 metros, que es la altura del acantilado. La velocidad inicial en Y, que lo sacamos de la componente, es 200. Tiempo, no tengo ese tiempo, es el que voy a buscar.
un medio, puedo poner 0.5 también, un medio. Gravedad, que ya conozco, que es 9.8, y el tiempo, como ya saben, no conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar estos tiempos de aquí, estos dos tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, aquí vamos a reducir términos. Aquí tengo un término, aquí tengo otro término y aquí tengo otro término. Recuerden que los signos de suma y resta separan los términos. Voy a reducir entonces, para reducir, 150, no tengo con qué procesarlo, me queda ahí. Y 200 por t es igual a 200t. Menos, multiplico un medio por 9.8 y por t al cuadrado me da 4.9t cuadrado. Recuerden que un medio es igual a 0.5. Si yo multiplico 0.5 por 9.8 es 4.9. O la mitad, ¿no? La mitad de 9.8 es 4.9. Por t al cuadrado es t al cuadrado. Entonces, como ven, le voy dando forma a esta que es una ecuación. Lo que está desordenada. Entonces la voy a ordenar. Voy a ordenar tomando en cuenta el exponente, ¿no? T al cuadrado, t y 150 al término independiente, igual a 0. Pero esta ecuación tiene un problema todavía, que comienza con signo negativo. Y no se la puede transformar con signo negativo. Lo que voy a hacer es multiplicarla por signo negativo también, por menos, para poder obtener que el primer valor sea positivo. Entonces aquí está, la estoy multiplicando por menos. Menos por menos me va a dar más ya en el siguiente valor. Luego voy a multiplicar también por este término. Y luego también por el tercer término. Entonces, ¿cómo me quedará? Finalmente me va a quedar 4.9t al cuadrado menos 200t menos 150 igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Esta ecuación de segundo grado se puede resolver por la fórmula general, que es esta que están observando aquí, ¿ya? En donde le asignamos valores, ¿no? El primer término que está elevado al cuadrado corresponde a, luego el segundo término del t corresponde al b y el término independiente a la c. Entonces ahí están los valores, como ustedes pueden observar. A 4.9, b es menos 200 y c viene a ser menos 150. Lo reemplazo yo en la fórmula general y observen cómo me va a quedar. Entonces yo esto lo he resuelto con la calculadora, ¿ya? Me va a dar un valor de 41.5 segundos. Entonces aquí está la comprobación en la calculadora científica. Seguimos entonces con el C. Para el C nos ha pedido que busquemos el alcance. El alcance. El alcance es el movimiento que hace en el eje de las X, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para yo hallar el alcance, divido la velocidad por el tiempo, ¿no? X es igual a v por t. Aquí lo tengo. Aquí está la fórmula. Luego reemplazo y me queda 346, que es la velocidad en x, punto 4, por 41.5, que es el tiempo que saqué, ¿no? Y me queda un valor de 14.376 metros. Entonces, el alcance del proyectil fue de 14.376, es decir, hasta dónde llegó, desde que fue disparado del acantilado hasta que llegó a su punto final. Luego ahora tenemos el punto D, nos pide hallar la altura máxima, pero en la altura máxima necesitamos saber en qué tiempo llegó a la altura máxima, porque no es el mismo tiempo que sacamos anteriormente, que era el tiempo del total recorrido del proyectil. Entonces, velocidad final
velocidad en y es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Despejamos tiempo, nos queda, esa es la fórmula, y luego reemplazamos. Entonces, nos queda 20, el tiempo de 20,4 segundos. Es decir, cuando llegó a la altura máxima, ese era el tiempo. Ese tiempo lo vamos a necesitar para aplicarlo en la fórmula, por eso era, era prioridad sacarlo ahorita. Entonces sustituimos el valor del tiempo en la ecuación. Nos queda, de la ecuación, aquí lo sustituimos, recordemos. Entonces, ¿qué valores nomás tenemos? Velocidad inicial, la velocidad inicial, ¿ya? Más la velocidad inicial en y, perdón, la posición inicial que es 150, más la velocidad inicial en y, por el tiempo cuando estuvo en la altura máxima, que fue de 20,4 segundos, menos un medio, por la gravedad, y el tiempo al cuadrado, que es 20,4. Está un total de 2190 metros, 8 metros, que es la altura máxima entonces que llegó ese proyectil. Verificamos en la calculadora, podemos observar este valor. Entonces, aquí está 2190. Bien, entonces estudiantes, espero que les sirva este video para que puedan repasar el ejercicio y dejar en claro aquellas dudas que teníamos en la clase y no las pudimos resolver por falta de tiempo. Espero que puedan seguir practicando y aprender de la clase. Nos vemos en una siguiente ocasión.